39 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la consecución, la recuperación de la paz, la seguridad, la institucionalidad. Queremos dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el periodista investigador de Código Vidrio, Arturo Torres. Lo invitamos a propósito de una investigación que publica Código Vidrio respecto del canje de chatarra rusa con los Estados Unidos, que según esta investigación ha desatado, dice, la furia del Kremlin. Esta es una publicación en la Alianza Periodística Código Vidrio Vistazo. Arturo, buen día. ¿Qué pasó con ese canje de la chatarra rusa que tenía el Ecuador? Helicópteros como el MI-171 y otras armas que compramos en su momento, por ejemplo, a Nicaragua. ¿Qué, qué ha pasado con la respuesta frente a esto? Buen día. Buen día, Miguel. Bueno, es un tema relevante porque creo que está en el contexto de estos movimientos geopolíticos que se realizan en función de lo que está ocurriendo en la invasión de Rusia a Ucrania. Y en este sentido es que ocurre esta negociación, digamos, esta aceptación del gobierno de Noboa de intercambiar el armamento ruso, ¿no es cierto?, que son helicópteros, los MI-16, y también lanzacohetes, que teníamos ese armamento, buena parte los helicópteros, estos son helicópteros de transporte de tropas, ¿no? Son unos helicópteros grandes y los lanzacohetes sí son pues directamente para conflictos armados. Este armamento fue adquirido para la guerra del Cenepa, un poco en esa época, ¿no es cierto? O en la preparación de lo que ocurrió a mediados de los 90, 97 por ahí. Entonces, lo que está en este momento decidiendo el gobierno es ceder ese armamento en calidad de chatarra a Estados Unidos a cambio de equipamiento nuevo, de helicópteros Black Hawk, que son estos helicópteros artillados que están diseñados específicamente para combates y otro tipo de arsenal. Lo que ocurre es que también, previamente, el gobierno de Guillermo Lasso ya había tenido este acercamiento y esta propuesta para poder ceder a Estados Unidos este armamento, este equipamiento que ya no estaba, la mayoría ya no estaba siendo usado por Fuerzas Armadas. Entonces, el gobierno anterior nunca tomó una decisión y esto era parte, a su vez, de una estrategia que tenía Estados Unidos, que se había acercado a varios países de Latinoamérica para precisamente poder tener ese equipamiento y darles a cambio a los países que entren en esos acuerdos sus equipos, su tecnología. Entonces, y esto lo que está denunciando Rusia, ¿no es cierto? Lo que desata un poco esta reacción furibunda del embajador ruso en Quito, que a través de uno de los medios oficialistas rusos, Sputnik, hace un anuncio de que esto no puede hacer Ecuador, porque Ecuador de esta forma estaría tomando partido en su contra, en contra de Rusia, al estar armando indirectamente a Ucrania, porque ese armamento llegaría a Ucrania para que puedan ellos repotenciarlo y utilizarlo en función de sus líneas, digamos, tecnológicas y de equipamiento, porque más o menos tiene esa misma configuración, tanto los helicópteros como los lanzacohetes. Ese es un poco el antecedente y precisamente lo que no esperaban los rusos es que el presidente Noboa dé ese giro por los antecedentes que existían de una cercanía, porque él fue el que organizó, recordará usted, Miguel, este viaje a Rusia con varios asambleístas y entre esos algunos integrantes del correísmo. Entonces, con esos antecedentes, Rusia pensaba que más bien iba a haber una cercanía del gobierno de Noboa a Rusia, retomar las relaciones que se rompieron de facto
con Lenín Moreno y luego con Guillermo Lasso estuvieron distantes, no se han acercado, entonces ahora ellos veían la oportunidad de poder estrechar más relaciones y retomar algunos convenios que quedaron pendientes. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto, Arturo? Tengo salida. Sí, Eh, Arturo, no escuché la pregunta. ya, ¿cuál es el trasfondo de todo esto cuando Rusia ha reaccionado así? ¿Nos escucha, Arturo? Sí, estoy con problemas de audio. A ver, voy a ver si es que corrijo acá, A usted porque le no escuchamos escucho bien, bien Arturo. la pregunta. Eh, le vamos a llamar para que tenga la imagen y el retorno por celular, Arturo, para que podamos continuar con este diálogo precisamente sobre la reacción del Kremlin por el canje de chatarra rusa con los Estados Unidos. Decía, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Si Rusia, como señala esta investigación, habría construido un engranaje de propaganda durante una década en América Latina, según dijo el coautor del estudio Campañas de Influencia Rusas en América Latina, y que a partir de ese esquema habría conseguido en la región una respuesta de neutralidad frente a la invasión de Ucrania. Cuando el presidente Novoa anunció que daría un paso al canje de equipo militar, al que se denominó chatarra, rompió el guión de lo que esperaba Rusia en esas condiciones. Por eso era importante saber de esta decisión que se tomó con los Estados Unidos, como bien explicaba Arturo, de helicópteros y estos lanzacohetes. Helicópteros que han sido muy útiles. Con Arturo hemos viajado en algunas ocasiones de transporte, perdone la expresión popular, se da palo en el trabajo militar a estos helicópteros, a diferencia de los costos, como los Super Puma, que son unos helicópteros también de transporte militar, grandes, mejores quizás, pero de un costo que vale 20 veces más, por lo menos. Arturo volvía, decía, ¿cuál es la implicación de esta situación luego del canje que ha hecho el gobierno ecuatoriano? ¿Cuál es el Bu- trasfondo de esto? La situación es realmente compleja porque hay mucha incomodidad, hay muchas conversaciones que se están haciendo en función de que Ecuador de alguna forma revise esa posición, porque como digo, el mismo embajador había mencionado a través de un canal oficial ruso que ese es considerado una actitud hostil y que eso sería entendido como que Ecuador entra en el eje de enemigos, por así decirlo, de Rusia en el conflicto que tienen con Ucrania. La situación es delicada, Miguel, porque también no olvidemos que a Rusia hay un intercambio comercial potente, más o menos exporta a Rusia alrededor de $1.000 millones al año, pero y nosotros importamos de Rusia fertilizantes, fertilizantes para el agro, y eso sí es importante. Entonces, eso de alguna forma se vería afectado no inmediatamente, pero si es que se toman decisiones desde el Kremlin sobre este tema, a mediano plazo se podría cortar ese tipo de intercambio comercial y ahí es que nos vemos nuevamente complicados porque no olvidemos que también está en veremos el acuerdo con China. Es decir, aquí puede ocurrir un efecto dominó, porque si es que Rusia decide de alguna forma dejar por un lado los tratados, no sé si lo puede hacer, no sé cuáles son las condiciones, pero si es que hay una decisión más radical de Rusia sobre este tema, tendríamos que ya buscar rápidamente otros mercados y esos mercados, si es que el acuerdo con China se daba,
habrían sido una posibilidad, que ahora vemos que también eso está, está tambaleando el acuerdo con China. Y entonces las relaciones exteriores que maneja el Ecuador con Rusia y con China, que no olvidemos son aliados, ¿no es cierto? Eh, Le ponen al Ecuador en una situación difícil y el presidente Noboa tuvo que jugarse por un tema, digamos, de una necesidad imperiosa de tener ya una ayuda concreta que está ofreciendo Estados Unidos para poder enfrentar la crisis de inseguridad que estamos viviendo. Y esa es una prioridad. O sea, el otro acuerdo, todo lo que sea, lo que está, digamos, de por medio, es secundario, según la visión del gobierno, en, para priorizar precisamente esta ayuda que llegaría en los próximos meses para que podamos de alguna forma enfrentar esta crisis y salir adelante. Pero siempre en estas relaciones diplomáticas se tienen que medir muchos escenarios. Ecuador es un país pequeño y ahora está en medio nuevamente de este juego geopolítico global, ¿no es cierto? En el cual Rusia está permanentemente, de alguna forma, boicoteando el trabajo de Estados Unidos de Estados Unidos en la región a través también de campañas de desinformación, porque este tema de cómo el Comando Sur desde el año pasado intentaba que los gobiernos de la región den ese equipamiento ruso que es un buen equipamiento ruso, pero ya estaba, sí, estaba vetusto, necesitaba repotenciarse. Y como bien mencionaba usted, Miguel, hemos viajado ahí en esos helicópteros, son muy amplios, son para transporte de personal, de tropa, pero no son de combate, sino que son logísticos, por así decirlo. Y en este sentido, la movida geopolítica de Estados Unidos es quitarle además a Rusia esa conexión que tenía a través del aprovisionamiento de armas y de equipos militares a ciertos países con los que se trazaron, con los que se concretaron esas ventas en su momento. Y luego, entonces, una vez que se corten ese tipo porque lo que implica cuando uno compra armamento, o sea, de Rusia, de Estados Unidos, no es tan importante el equipo, sino Ujú. el mantenimiento, ¿no es cierto? Es Claro. la continuidad. Entonces, porque si compran equipamiento ruso, significa que siempre se debe comprar repuestos, el mantenimiento tiene que ser con esa misma línea. Entonces, es todo esto que está encadenado, esos intereses también están de por medio ahí y es una jugada, digamos, geopolítica en el cual Ecuador, un país pequeño, está en medio de este juego y tiene que jugar también en favor de sus intereses y por eso es que este momento es un momento delicado a nivel de las relaciones internacionales, de las relaciones de Ecuador con Rusia especialmente, porque como decía al inicio, Rusia esperaba que el presidente Noboa abra las puertas y puedan retomar todos los acuerdos que se quedaron congelados prácticamente desde el gobierno de Lenín Moreno y no han podido prosperar. Más aún, Arturo, lo que señalas, helicópteros que compramos usados para la guerra del CNP en el 95 y que necesitan su mantenimiento, compra de repuestos, etcétera. En ese sentido, el cambio pudiera ayudar mucho con equipamiento nuevo de los Estados Unidos. Porque además, Arturo, el Comando Sur venía impulsando este canje. Recordamos las visitas que hiciera la comandante del Comando Sur, la general Laura Richardson, al Ecuador en algunas ocasiones. Así es, yo creo que también el momento es importante saber en qué momento se están tomando las decisiones. Ese equipo que se compró a Rusia en una circunstancia específica obedecía a un tipo de conflicto también muy específico, convencional con otro país, con una fuerza convencional como las Fuerzas Armadas peruanas. Entonces, esos helicópteros y en general las armas que se adquirieron en esa época quedan desfasadas en función de la estrategia militar y de cómo
se necesita otro tipo de equipamiento porque estamos viviendo un conflicto interno. Es decir, se necesita un tipo de helicópteros que sean mucho más móviles y versátiles, que no necesiten, por ejemplo, en el caso de los helicópteros de los MI, estos helicópteros transportan, pero necesitan tener también unos helicópteros artillados que los protejan, ¿no es cierto? Porque esos equipos, los MI, no están artillados. Entonces, no es solamente el funcionamiento del MI, sino además que tiene que ir escoltado si es que va a ir a una zona de combate. En este caso concreto, el cambio sería por Black Hawks, que son estos helicópteros que son para combate directo, o sea, no necesitan ningún tipo de protección, actúan solos, tienen mucha versatilidad, están artillados. Entonces, ese equipamiento va más en función de la coyuntura que estamos viviendo, evidentemente, y toda la decisión que se tome debe también tener ese sentido, porque no estamos viviendo un conflicto convencional, Miguel, estamos en una guerra interna contra estas bandas y contra estas organizaciones que están ubicadas en ciertos sectores, por ejemplo, de esmeraldas selváticos que pueden ellos ocultarse. Entonces, la geografía del país, en función de enfrentar este tipo de organizaciones criminales, requiere de otra línea y de otros armamentos mucho más adecuados para este momento y evidentemente los que tenemos, los viejos, los considerados chatarra por el gobierno, ya no son útiles, ya no están a la altura de las circunstancias. Claro, a Colombia le ha servido muchísimo desde hace muchos años, desde el Plan Colombia, luego el Plan Patriota, los Black Hawk de última generación, que son muy versátiles, con visores nocturnos, etcétera, muy eficaces en el combate a la guerrilla colombiana. ¿Eso vendría en canje para el Ecuador? ¿Y cómo Sí, quedaría los helicópteros para transportar, que también son vitales? sí, o sea, eso ya estaría encadenado a una estrategia distinta que tiene que diseñarse en función de eh, cómo se, a- cómo se establece las líneas de operativas, tácticas en el territorio. Pero toda esta planificación del tipo de equipo, del tipo de armamento, es parte de una sola estrategia. La estrategia en este momento de combate interno es totalmente distinta a la estrategia del CENEPA, Miguel. O sea, hay principios evidentes de guerra y de conflicto que se mantienen, pero en este caso, digamos que de alguna forma es una guerra de guerrillas, ¿no es cierto? Porque eso es el tema. Entonces, volviendo, porque lo que pasa con estas bandas, además de que se necesita mucho trabajo de inteligencia, tecnología, aparatos satelitales para hacer escuchas, todo un sistema tecnológico que esté anclada a esta estrategia que es distinta y es mucho más complicada porque el enemigo, por así decirlo, quienes han sido catalogados de terroristas, son civiles, ¿no es cierto? No son una fuerza armada identificada con un uniforme. Entonces, todas estas particularidades, sobre todo de inteligencia para poder identificar adecuadamente los blancos, ya cambiaron en función de que no solamente se puede recurrir a fuentes humanas, por ejemplo, que es como una línea que ha sido recurrente, ahora necesitamos trabajar mucho en una línea tecnológica potente y ese tipo de ayuda solo nos puede llegar en este nuevo paquete, según yo entiendo, desde Estados Unidos, porque también no es solamente equipamiento, sino equipamiento para digamos, armas o helicópteros como los Black Hawk, sino equipo tecnológico para, por ejemplo, en las noches poder tener un control con monitores infrarrojos, que eso esté conectado a un sistema satelital y que se ancle a una red de información como para poder tener los blancos que se están buscando, hacer escenarios reales a partir de todo este esquema de inteligencia con mucha tecnología y con mucha operatividad. Los Black Hawks permiten, por ejemplo, incursiones nocturnas, como usted bien mencionaba, Miguel, tienen visores, o sea, es otra tecnología y es una tecnología que según entiendo, según la lógica actual de lo que estamos viviendo, están mucho mejor adaptados o estarían mejor preparados para enfrentar esta amenaza que vivimos de las bandas declaradas terroristas.
Arturo, esta propuesta que viene ya tiempo atrás de Estados Unidos, del Comando Sur, no se sumaron Colombia y México, que incluso rechazaron en malos términos, en este canje, quizás dándole una visión sesgada ideológico-política de esos gobiernos. Sí, sí, evidentemente, Miguel, hay un tema ideológico de afinidades que, bueno, cada uno de los países tiene ahí su lógica, pero en el caso del Ecuador, creo que debe primar el pragmatismo en función de las urgencias y de las necesidades concretas que tiene el país para enfrentar el fenómeno de la inseguridad que, como vemos, tiene unas ramificaciones de bandas, operadores en el Estado, carteles. Eso es una dinámica que requiere otro tipo de estrategia, en este caso militar y policial. Ese es un elemento adicional, ¿no? O sea, realmente Ecuador se convierte en una especie de laboratorio de cómo enfrentar a fuerzas criminales que son además transnacionales. Por eso es que se requiere ir sobre la marcha construyendo, afinando una estrategia que pueda ser mucho más efectiva y salirnos del patrón ideológico, ¿no es cierto? Porque fijémonos que Colombia, evidentemente el presidente Petro, igual que Venezuela, tienen una línea y lograron trazar mucho tipo de acuerdos y relaciones con Rusia y también en el caso venezolano, con China. Pero este tema geopolítico, incluso Brasil, ¿no es cierto?, con Lula, es un tema geopolítico que no puede, e ideológico, que no puede superitar los intereses de cada nación a, a las lógicas de las potencias. O sea, indistintamente de que en este momento la decisión sea vista como hostil por parte de Rusia, creo que el presidente y el gobierno han dado este giro porque hay una necesidad que les desborda y tampoco hay que ser ingenuos en que nosotros estamos también siendo parte de este ajedrez geopolítico y lo importante es que nosotros saquemos partido de esto y entendamos que en las relaciones internacionales no hay amigos, sino hay muchos intereses. Y esa es la fórmula que casi siempre debe aplicarse para tomar las decisiones que más le convengan al país en función de la realidad que está enfrentando y del provecho que podamos sacar de cualquier acuerdo o apoyo que requiramos de cualquier país amigo. Arturo, esta decisión del gobierno del presidente Novoa de canje de la chatarra por equipo nuevo americano consolida las relaciones con Estados Unidos, pero deja en mal estado en las relaciones con Rusia. Me parece que inicialmente sí, sí, hay una reacción que evidencia eso, que está en este momento las relaciones están en el peor momento de los últimos dos gobiernos, porque ya han habido pronunciamientos, o sea, y el hecho de que un pronunciamiento tan duro como el del embajador Spichinian, eso se sale de una línea formal diplomática, porque aprovecharon precisamente de un medio oficialista para ruso, que es parte de toda esta cadena de propaganda y de difusión de todo tipo de información y de desinformación, aprovechan ese canal y es una especie es una amenaza, ¿no? Es una amenaza directa al gobierno. Entonces están entrando de lleno con una cosa que ese no es el canal, según yo entiendo. El canal es tener conversaciones diplomáticas y luego emitir pronunciamientos, pero esta es una arremetida de Rusia, es una arremetida diplomática agresiva de Rusia frente a lo que ellos consideran un acto hostil del Ecuador. Entonces, por eso es que es grave el asunto de la relación con Rusia y la verdad yo no veo, al menos el gobierno todavía no se ha pronunciado, la canciller está en Davos, vuelve hoy. Me imagino que ese es uno de los temas que van a tratar con el presidente, porque también de por medio, como decía al inicio Miguel, está todo el tema de lo que exportamos a Rusia,
lo que ellos importan, el intercambio comercial, hay otros elementos que deben estar sobre la mesa para poder tomar una decisión que sea mantenerse por un lado, mantenerse para recibir este apoyo de Estados Unidos, eh, traspasando la chatarra de este armamento, o revisar la decisión que se ha tomado en función de las reacciones que han habido. Entonces, es un momento muy delicado de las relaciones con Rusia, Miguel. Ahora, en cambio con Estados Unidos, esto nos consolida en la necesaria ayuda que requerimos para enfrentar en este conflicto armado interno que tiene el Ecuador. Así es, creo que ya el gobierno se decantó por una alianza con Estados Unidos que se vuelve a ser un aliado estratégico importante. Lo relevante, Miguel, es que nosotros podamos trazar esos acuerdos en función de nuestros intereses también. O sea, sobre todo más allá de la necesidad que tenemos y que Estados Unidos se ha abierto, muy abierto a apoyar a las iniciativas de Ecuador en esta crisis de inseguridad, con todo el tema de apoyo en inteligencia, de apoyo a la fiscalía, por ejemplo, con cooperación internacional, porque saben la magnitud de lo que estamos viviendo y que estamos en un alto riesgo de caminar hacia convertirnos en un narcoestado rápidamente. Entonces, Ecuador es muy importante en Latinoamérica como un aliado para Estados Unidos también. Pero por eso creo que también el Ecuador necesita exigir una corresponsabilidad de sus aliados en función de que lo que nosotros estamos viviendo, Miguel, no es causado por el Ecuador. El conflicto que vive el Ecuador es un conflicto que nace por la producción de cocaína en Colombia. Todos los grupos que se benefician de eso, tanto los carteles como los disidentes de las FARC, sobre todo después del acuerdo del 2016, el fallido acuerdo de paz, y todas esas repercusiones, Miguel, como usted bien conoce, nos vienen pegando directo desde el Plan Colombia. O sea, todos los ataques, todo lo que está pasando en Colombia nos está afectando directamente hace más de 20 años. Y nosotros no hemos generado esos conflictos y sin embargo estamos pasando por eso porque además hay una demanda creciente de los consumidores en Estados Unidos y en Europa. Es decir, esta lógica de oferta-demanda le pasa la factura a un país pequeño que en pocos años se convirtió en el país con la tasa más alta de homicidios por cada 100.000 habitantes de Latinoamérica, pero es un problema que nos ha rebotado de manera directa y por eso es que me parece que no son dádivas, no debe ser visto esto como una dádiva. Cualquier apoyo que recibamos de la comunidad internacional, yo lo entendería como una corresponsabilidad frente a lo que está viviendo un país pequeño que con una mega diversidad impresionante, con tantos recursos, pero por estos factores visto, o sea, hemos caído en una situación de una crisis de inseguridad que sobre todo está provocada por factores externos, no por factores internos. Sumado, claro, lo que ya hemos analizado, Miguel, sobre todas las decisiones erradas que se tomaron en la década anterior para darles facilidades a estas organizaciones criminales, pero también me parece que es el momento de que el gobierno vaya un poco más allá e inicie una campaña internacional para exigir corresponsabilidad de la comunidad internacional en apoyar a Ecuador, no, insisto, como una dádiva, sino como una responsabilidad de que nosotros estamos sufriendo un combate que no hemos generado y que solamente estamos viviendo unas repercusiones que ningún Estado puede enfrentar por sí solo. Entonces, es necesario y es importante tener en claro también eso y que todas las decisiones se tomen en función de dignidad, soberanía y teniendo claros los intereses que estamos buscando con todo este tipo de afianzamiento de relación con países amigos como Estados Unidos, que me parece que es un aliado y, eh, relevante, sumamente importante, que siempre ha estado Y, acompañando al país en esta última crisis. y además deben estar conscientes en la comunidad internacional, en los países, que esto puede repercutir lo que le sucede al Ecuador y por ello tomar medidas. Ahora, quiero consultarle finalmente, Arturo, hoy el,
El año pasado se firmó el acuerdo binacional con los Estados Unidos para concretar ayuda. Esto está en manos de la Corte Constitucional eh, para hacer su control constitucional, pero quizás debiera sopesarse no solo valorar el texto y sus implicaciones legales y constitucionales, sino también esta realidad interna que no tiene antecedentes en la historia del país de este conflicto armado que tenemos para su aprobación y puesta en vigencia, Arturo. Sí, Miguel, creo que ese es un punto importante. Sobre todo creo que cuando se firma este acuerdo no se socializó, o sea, no supimos, el gobierno el que firma este acuerdo es el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Y de alguna forma llega el gobierno de Noboa y se encuentra con este acuerdo, pero que debió ser más hecho público, o sea, como para entender las repercusiones que esto puede tener, tanto en el nivel legal como constitucional, para que el acuerdo se cuaje, se lleve a la práctica, de forma en que luego no tenga obstáculos para que por la vía constitucional sea declarado inconstitucional. Entonces, creo que ese tipo de cosas que se han hecho en el gobierno anterior, porque recién nos enteramos de que existe el acuerdo y sin embargo fue firmado por el gobierno de Guillermo Lasso, ese es un error. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo de esa forma el acuerdo? O sea, eso hay que entender las lógicas. No he podido revisar a fondo el acuerdo todavía, Miguel, pero entiendo que hay temas delicados y sensibles que pueden estar afectando lo que dice la Constitución, por ejemplo. Claro. Y en el fondo, lo que se hace es minar un acuerdo, ¿no es cierto? Porque si es que la Corte Constitucional observa eso, lo que va a haber es un retroceso, revisar nuevamente el acuerdo y podemos volver a foja cero. No lo sé exactamente, pero esa creo que fue una decisión inconsulta, de alguna forma, desde el gobierno de Guillermo Lasso, que debió tener mucha más socialización y debió haberse hecho público. No entiendo por qué si no es un acuerdo reservado ni secreto y por eso se conoce ahora. Entonces, ese tipo de cosas en las relaciones internacionales, ese es un error muy grave que entiendo nos puede pasar una factura. Claro, por cierto, Arturo, este acuerdo permitiría la presencia de militares de manera temporal. Dice la Constitución, artículo 5, no se puede instalar bases extranjeras, pero sí contribuir porque el momento es atípico. El observar la parte constitucional es importante, hay que regirse, pero también hay que entender el entorno y la realidad que vive el Ecuador para recibir esa ayuda fundamental de los Estados Unidos. Así es. Yo creo que no podemos ser ortodoxos en el Mm. sentido de entender que las circunstancias ameritan también medidas, acuerdos excepcionales, porque esta es una excepción. O sea, lo que estamos viviendo es totalmente fuera de cualquier lógica que se haya esperado y por lo tanto necesitamos herramientas nuevas, legislación que pueda adaptarse a esto y puede incluso estar totalmente en contradicción con con las herramientas legales del pasado, y así es, porque la realidad es cambiante. Entonces, por ejemplo, el tema de la permanencia de tropas, eso yo creo que si es que estamos en capacidad de recibir un apoyo de preparación, de capacitación, incluso de soporte en ciertas tareas, ¿no es cierto?, para enfrentar a esta amenaza, yo creo que es correcto siempre y cuando todo esté normado, ¿no es cierto? Y se conozca públicamente y no se maneje en secreto ni de manera reservada, sino que sepamos exactamente cuáles son las condiciones y, como decía, no se habla de la instalación de bases, así es, se habla de la llegada de tropas, se habla de la llegada de militares, y yo creo que un país que necesite el apoyo porque está desbordado, porque hay un fenómeno que le supera de largo, porque aquí vivimos, estamos enfrentando las dinámicas de tres carteles, de dos mexicanos y el cartel de los albaneses. Entonces eso significa que más o menos detrás de estas operaciones, Miguel, directa e indirectamente hay 500,000 operadores que trabajan para estas organizaciones, para estos clanes transnacionales. Eso es lo que estamos enfrentando. Entonces, cualquier ayuda que llegue al país no se puede
satanizar, ¿no es cierto?, sino que el país debe tomar evidentemente las precauciones, las medidas, como para que eso no vaya a afectar algún tema mucho más de fondo. Bien, muchas gracias Arturo Torres, periodista investigador de Portal Digital Código Vidrio, y esta investigación muy ilustrativa en las relaciones con Estados Unidos y con Rusia del Ecuador. En un momento difícil vivimos un conflicto armado interno. Arturo, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Un excelente día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar precisamente cómo incide en el Ecuador, en la parte anímica, la parte psicológica, este crecimiento de la inseguridad en el país. Hemos invitado a la doctora Alegría Crespo, PhD en Educación, el doctor Armando Camino, psiquiatra, y el sociólogo Simón Ordóñez. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Aunque todo permanece estático y luce bajo control, el show de la papaya decide ser aún mejor. Nos reforzamos. Crecemos. Mejoramos. Evolucionamos. Perfeccionamos. Progresamos. Prosperamos. Refrendamos nuestro liderazgo. Nos elevamos a nuevas alturas. El show de la papaya vuelve a marcar el ritmo de la innovación. Escucha el talk show número 1 de la radio, de lunes a viernes, desde las 9. Ahora con Verónica Rosero, Amelina Espinosa, Matías Dávila Angie Parra y Álvaro Rosero.